Alertas ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. En Guerrero realizamos acciones para evitar la propagación del coronavirus. En coordinación y con el apoyo del Ejército Mexicano, la Armada de México y Guardia Nacional, se colocaron cordones de seguridad en los accesos a las playas de nuestros destinos turísticos para cerrar mantenerlos informados en relación a la evolución que está teniendo COVID-19 en el estado de Guerrero. Así pues, en nuestros reportes que desde el día de ayer se dieron, tristemente, y 31.496 el total de estudios. A nivel del panorama estatal, tenemos 211 casos negativos, 141 casos sospechosos, y aquí quiero hacer alguna observación. Hay variaciones, ustedes verán variaciones en las cifras, porque dice total de estudios 401. En realidad, lo que sucede es que el IMSS tiene su propia plataforma que se conecta con la plataforma de nivel federal, y esos pacientes, algunos pacientes se tenían registrados en 2 unidades. Se hace la modificación para que queden registrados en la unidad en donde están recibiendo la atención y el seguimiento, y ver su estatus actualizado de cuáles son sus condiciones de salud. El IMSS tiene pues su propia plataforma, como mencionaba, y entonces se hicieron estas modificaciones a nivel nacional. Es por eso que tenemos esas modificaciones que nosotros estamos dando puntual atención. Se ha informado de 49 casos positivos en el estado de Guerrero. Sin embargo, como van dándose los resultados, se van confirmando nuevos casos. Y hoy tenemos 5 casos más, de tal manera que reportamos hasta este momento 54 casos positivos. Todavía en el color del estado nos quedamos con 49, y este color se va a modificar porque ya tendremos más de 50 casos en el estado de Guerrero. De fallecimientos se dieron a conocer 5, sin embargo, uno fue el reporte de un fallecimiento de un paciente del Seguro Social, y otro en el ISSSTE. El día de ayer se dieron a conocer, solamente que solo subió uno a la plataforma, hoy subirá el otro. Son 6 defunciones las que tenemos en el estado de Guerrero que se darán a conocer hoy en la noche. Siguiente. Este es el comportamiento a nivel nacional. Bajó el registro de nuevos casos a 260 y avanzamos. Este es el comportamiento en el estado de Guerrero, de cómo van nuestros casos de acuerdo al inicio de los síntomas, los casos positivos y los casos negativos, con una positividad que va variando de acuerdo al número de reportes que se van teniendo, y va oscilando entre, por cada 100, 8, 9, 10 positivos. Y ese es el seguimiento que le estamos dando. Avanzamos. Siguiente. Esta es la curva epidémica de los casos confirmados que tenemos en el estado de Guerrero, 49. Siguiente. Y en relación a la tasa de incidencia de casos confirmados por 100,000 habitantes, tenemos que Guerrero está con 1.34 en el lugar 21 por tasa de incidencia. La siguiente. Y por número de casos, número 17. En cuanto a los estudios realizados, ven ustedes ahí los porcentajes. La Secretaría de Salud, hay que recordar que atendemos al 70% de la población, así es que el porcentaje siempre será mayor en la Secretaría de Salud, con 55.6%, y el IMSS con 39.2%, y el resto de las instituciones. Por estudios realizados, se han realizado más estudios
en mujeres que en hombres. Y tenemos en la gráfica de pastel del lado derecho la clasificación de acuerdo pues a los positivos confirmados y negativos. La siguiente. En cuanto a ya los casos confirmados, exclusivamente mencionando sobre los 49, el mayor porcentaje es en la Secretaría de Salud con 61%, y el resto de las instituciones, el Seguro Social es el que le sigue y el ISSSTE. Y por género se enferman más, tienen más casos confirmados los hombres que las mujeres. Ahora bien, en la tabla que tenemos del lado derecho, seguir insistiendo en que está dividida nuestra población entre lo que son los adultos mayores y lo que son los adultos jóvenes. En los adultos mayores, que también tienen su comorbilidad, pero los jóvenes también tienen esa carga de enfermedad, de obesidad, de hipertensión, diabetes, que esto favorece pues el problema no solamente de la positividad, no es eso, sino el que puedan tener una respuesta inadecuada, inmunológicamente hablando, a la enfermedad. La siguiente. En los casos confirmados, en esta gráfica de barras, 18 casos, 37%, son ambulatorios, 10 están hospitalizados, el 20%, se han recuperado 16 y tenemos 5 defunciones que, insisto, esto se modificará hoy en la noche. En la siguiente gráfica, la comorbilidad, vean ustedes lo que corresponde a la hipertensión, a la diabetes y a la obesidad. Qué gran carga representa como problema en nuestra población mexicana. En la siguiente, tenemos ahí los tipos de transmisión, que son básicamente la transmisión comunitaria, que es lo que venimos modificando. Antes decíamos no solamente los que vienen del extranjero. Ahora no solamente son los que vienen del extranjero, sino también la transmisión comunitaria que tenemos en nuestro estado. La siguiente. Y estos son por grupos de edad, cómo están distribuidos, de 20 a 29 años, de 35 a 39, de 40 a 44, de 50 a 54 y más de 65. Así se hará una modificación y ya pondremos los otros grupos de edad por arriba de los 65, porque así ya tenemos pacientes en esas circunstancias. No olvidar, seguir atendiendo, seguir viendo, consultando lo que es la Liga de Coronavirus y también el Covitel. Muy bien, esa es la información que nosotros tenemos en relación a lo que tenemos de informarles en la evolución de la enfermedad. Hay algunas preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? Si me pudieran. De los médicos que están siendo atendidos, que se Sí, contagiaron. sí hay personal de salud que se ha visto afectado, tanto aquellos que ven pacientes directamente como aquellas personas que han tomado estudios. Entonces, sí, se tiene, se están atendiendo, están recibiendo la atención, la evolución es estable. Y no hay que atender a otras circunstancias de comunicaciones que no sean las oficiales por parte de las instituciones responsables como el Seguro Social, el ISSSTE o la propia Secretaría de Salud. Entonces sí hay esta circunstancia. Y también había una pregunta con respecto al abasto de los insumos para protección. Ya se ha estado trabajando en esto, están llegando paulatinamente, se están abasteciendo los hospitales en donde concentramos nosotros a los pacientes que tenemos en los 8 hospitales básicamente en donde hay referencia para los pacientes
como hospitales de reconversión, como son los hospitales de el Hospital Regional Guillermo Soberón en Coyuca de Catalán, en Iguala, el doctor Jorge Soberón, el Hospital de Adolfo Prieto en Tasco, el Hospital General de Raimundo Abarca Alarcón en Chilpancingo, el Bernardo Sepúlveda en Zihuatanejo, el Hospital General de Ometepec, el Hospital de Renacimiento Donato G. Alarcón y el Hospital General de Acapulco. Sin embargo, a nosotros cualquier caso sospechoso que se detecte en centros de salud o en el resto de los 6 hospitales generales, son 14 que tenemos en el estado, nos reportan y se toman las muestras, así como también cualquier otro reporte de sospechoso, se nos llama, acudimos y atendemos para hacer el muestreo puntual, que se lleva a cabo el reporte entre 24 a 36 horas, a veces hasta 48 horas, cuando hay necesidad de validar un resultado que pueda ser dudoso, hasta estar seguros, se reporta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué ya no se dice en qué municipios están? En cuanto, si ustedes se fijan, sucede lo mismo que a nivel nacional. Alguna pregunta que le hicieron al doctor López-Gatell, ¿por qué se mencionaba de un solo color el estado de Jalisco, por ejemplo, y los otros estados, así como el estado de Guerrero? Simple y sencillamente porque se concentran en los centros urbanos con mayor densidad poblacional, y entonces eso es lo que domina. ¿Cuál es lo que domina en nuestro estado? Pues es Acapulco. Entonces se pone un solo color y evitamos nosotros con esto algo que ha sucedido. Se estigmatiza y a veces pues de manera incorrecta hacia aquellos casos positivos, sobre todo en los poblados pequeños. Entonces eso es lo que queremos evitar, guardando la confidencialidad, guardando el respeto a los derechos humanos de las personas que puedan tener esta enfermedad. El cubrebocas lo estamos, también lo hemos mencionado, ¿en dónde lo debemos utilizar? En los hospitales está muy bien determinado en dónde se debe de usar cubrebocas, guantes, los trajes de protección, en fin. Pero para el público en general se recomienda en el transporte público, en donde no puede haber la sana distancia, en el supermercado, en los mercados, fundamentalmente. Si ustedes evitan hacer asistir de manera aislada y guardando la distancia, el cubrebocas ayudará para esos casos, y no necesitan un cubrebocas sofisticado. Simplemente puede ser uno hecho en casa para que lo puedan utilizar para estas circunstancias que acabo de mencionar. ¿Alguna otra pregunta? Que si se prevé que haya, como lo dijo el doctor López-Gatell con el método Centinela, que haya muchos más casos en Guerrero. Sí, nosotros lo estamos previendo. De hecho, nuestra tasa de ataque que nos indicaron desde la Federación para hacer un cálculo sobre los 3 millones, más de 3.600.000 habitantes que tenemos en el estado, una tasa de ataque o de contagio del 0.5, entonces calculamos cerca de más de 18.000 posibles pacientes que puedan tener COVID. Pero también mencionaba yo el día de ayer que en esta época que tenemos, todavía hay infecciones respiratorias agudas en general, y que un 17% de esos pacientes pueden ser portadores. Simplemente en la semana 12 nosotros llegamos a tener alrededor de, comparado a las mismas fechas, a las mismas semanas que en el año pasado, este año hemos tenido alrededor de 9,000 casos más de infecciones respiratorias agudas. ¿Cuántas de estas pudieran ser portadoras de COVID? Aproximadamente un 17% es lo que comentaba yo con el doctor López-Gatell. A nivel nacional es lo que se contempla. De tal manera que son gente que ha tenido cuadros respiratorios leves, que pueden andar circulando
y no guardarse en casa. Por eso una de las recomendaciones, además del lavado de manos, ¿sí?, además de estornudar y toser en el pliegue interno del codo, es que si tienes un cuadro respiratorio leve, quédate en casa, quédate en casa. Y con las medidas de cuidados generales, hidratación y reposo es suficiente. Si tienes temperatura, toma paracetamol. Si además de la temperatura tienes tos y si tienes dificultad respiratoria, acude a un centro para tu atención. Si de acuerdo a las definiciones operacionales requieres que se te observe en un hospital, ahí se definirá, pero por un profesional de la medicina. Y en cada uno de nuestros hospitales tenemos filtros para no mezclar la atención de aquellos pacientes con infección respiratoria aguda con la población en general que acude por otras razones. Por eso existen los filtros, existen los canales adecuados para no haber contagios. Entonces sí es importante tomar en cuenta todos estos aspectos. Quédate en casa, quédate en casa. Y aquí vale la pena comunicar que los gobiernos, los 3 órdenes de gobierno, están debidamente coordinados. Aquí el estado de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo ha sido muy puntual en tener una línea de seguimiento y de estar coordinados con el nivel federal. Y él lo ha hecho de manera puntual con todos los presidentes municipales. Existe un chat de todos los presidentes municipales con el gobernador, y en donde estamos desde luego varios de los funcionarios que tenemos que atender estas cosas. Entonces hay comunicación y vamos viendo cuáles son las problemáticas que se van presentando en cada uno de los municipios, y eso enriquece la comunicación y la coordinación. Eso es lo que se llama, pues, estar haciendo las cosas, estar atendiendo la prevención, la detección, la atención y la atención oportunas. Si nosotros estamos haciendo todo ello, ¿qué nos toca a la población en general? ¿Sí? Pues simple y sencillamente atender las recomendaciones de quedarse en casa. Esto es una parte central, porque ya lo mencioné también. Si nosotros verdaderamente nos aislamos, nos quedamos en casa, la curva de casos se va a aplanar, y esto nos va a permitir a nosotros atender adecuadamente con nuestros recursos disponibles a todas las personas y a todos los pacientes que así lo requieran. Y es ahí en donde, a través de este programa de reconversión en los hospitales que ya mencioné, estamos conectados con nivel federal a través de una plataforma con un responsable de cada lugar para ir dando la información de los casos que están en observación, aquellos que van ocupando las camas de terapia intensiva o aquellos casos que es en donde se requiera ocupar las camas de reconversión, para que nos manden los ventiladores que vayamos necesitando. Entonces sí estamos coordinados, sí tenemos los elementos suficientes, y obviamente la federación estará atendiendo todas nuestras peticiones. Última pregunta de Nina Sánchez. Si alguien tiene diabetes o hipertensión, ¿puede ser liberado de su centro de trabajo? Sí, Nina, mira, si eres una persona con diabetes, hipertensión y obesidad, yo no digo que tú tengas obesidad, pero si existe estas circunstancias, definitivamente deben de quedarse en casa, porque el riesgo, en caso de un contagio, obviamente aumenta, como lo hemos señalado puntualmente. Son todas las preguntas de la transmisión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Creo que hoy ha sido especialmente con esta interacción, creo que nos ha dado la oportunidad de explicar, de explayarnos y sobre todo estar atentos a las dudas que se tengan. Seguiremos informando. El gobernador del estado ha sido muy puntual en que informemos
que estemos en contacto, pero sobre todo que atendamos todas aquellas demandas de atención médica. Muchas gracias. Por favor, quédate en casa, quédate en casa. Nos extrañas y nosotros a ti, pero sabemos que para que pronto celebres en Acapulco, te enamores en Taxco o disfrutes en Ixtapas y Guatanejo, hoy tienes que quedarte en casa. Hoy toca cuidarte, cuidar a los tuyos y a los nuestros. Y cuando esto pase, te estaremos esperando con la emoción que lo hacemos cada Semana Santa, con la alegría de cada verano, con la ilusión de cada puente y con la calidez que se extiende todo el año. Cuídate, quédate en casa. Queremos verte pronto en Guerrero. A Nazaret, que además es un joven que se ha distinguido siempre por aportar innovaciones tecnológicas, por esta producción que hicieron de estas caretas que nos han donado. ¿Cuántas nos dieron hoy? 400, que van a servir, se van a repartir para hospitales, para todo lo que es proteger. Me parece que es muy buen mecanismo y bueno, se los vamos a dar aquí a la Secretaría de Salud para que en su caso ellos también los utilicen. Y valoro mucho, Nazaret, esta aportación, y como siempre valoro mucho también tu creatividad, que mucho se valora en este momento. Doctor, para la Secretaría de Salud son 400 para proteger más al personal que ahí trabaja, que mucho también merece nuestra atención y nuestro reconocimiento. Nuestro reconocimiento a todos los que trabajan en los hospitales, a todos los que trabajan, a todas, enfermeras, médicos, doctoras, los que limpian los hospitales, los que trabajan en las ambulancias, los administrativos, todos merecen todo nuestro reconocimiento. Va desde aquí, con este detalle, estamos entregando al Secretario de Salud nuestro abrazo y por supuesto el reconocimiento a su gran compromiso con el pueblo de Guerrero y de México. Gracias. Alertas ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. En Guerrero realizamos acciones para evitar la propagación del coronavirus. En coordinación y con el apoyo del Ejército Mexicano, la Armada de México y Guardia Nacional, se colocaron cordones de seguridad en los accesos a las playas de nuestros destinos turísticos para cerrar el uso de este espacio público. Con acciones a favor de la salud de los guerrerenses, en Guerrero hacemos lo correcto. Gobierno del Estado. Para prevenir el contagio del COVID-19, mejor conocido como coronavirus, sigue las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa desinfectante a base de alcohol. Limpia y desinfecta objetos en oficina, escuela o trabajo. Cubre estornudos y tos con la parte interior de tu codo. En lugares concurridos como oficina, trabajo o escuela, saluda a distancia y procura usar cubrebocas. Evita tocarte los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Tu salud es primero. Gobierno del Estado. Nos extrañas y nosotros a ti, pero sabemos que para que pronto